Bienvenidos. Siempre tenemos un tema los días martes para edificarnos y pues hoy no es la excepción. Hoy tenemos un tema que se llama la liberación total. Este tema tiene que ver con sanidad del alma. Es un tema para aquellas personas que experimentan que no, a veces como que hay un tope en sus vidas y como que no logran salir, superar ciertas áreas. Esas áreas pueden ser muy diversas, depende de cada persona, pero para poderlo entender en una forma práctica, es como si tuviéramos un tope y ese tope no lo hemos roto. Es como voy a poner ejemplos, alguna persona podría decir, económicamente nunca me supero, nunca logro pasar de cierto punto y siempre vuelvo a retroceder. Otra persona podría decir, no me siento libre plenamente porque siento que siempre hay enfermedad en mi vida. Vuelve la enfermedad, me sano, vuelve la enfermedad o en mi familia. Otra persona podría decir, tengo todo, no me hace falta absolutamente nada, tengo salud, tengo trabajo, tengo dinero, pero no siento felicidad dentro de mi corazón, no me siento pleno o no me siento plena. Entonces, esas podrían ser unos ejemplos de cómo alguien encuentra un tope en su vida y lo ha acompañado durante toda su existencia y no sabe cómo pasar a más. Ya entregó su vida a Cristo. Bueno, si alguien está viendo esta prédica o esta enseñanza y no le ha entregado su vida a Cristo, pues obviamente ese es el primer paso, es rendirse y entender que uno no puede solo, sino que solamente con ayuda de Cristo Jesús como Salvador nuestro, naciendo de nuevo, pues empezamos una nueva etapa en nuestra vida y ese nacimiento de nuevo nos trae los nuevos frutos, las nuevas cosas, los nuevos niveles que vamos a alcanzar y se rompen esos topes. Pero cuando hay un creyente que ya tiene años de conocer a Dios y siente que no está pasando al siguiente nivel, esta enseñanza es sumamente importante porque ya no se trata nada más de salvación, sino se trata de liberación. Y por eso le he puesto yo como título Liberación Total. Yo quiero que ustedes me acompañen, por favor, rápidamente a la escritura que hemos preparado para el día de hoy, que es Salmo capítulo 32. Salmo capítulo 32 y leo, la base está en el versículo 1 y 2. El primer punto que quiero compartir contigo es que las personas viven felices y plenas cuando ya han sido perdonadas, absueltas y ya no tienen acusación ni hay en ellas engaño. Veamos lo que dice Salmo 32, versículos 1 y 2. Dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en él y en el que no hay engaño. Ahí está. Me gusta mucho esta palabra porque recuerden ustedes que David era un hombre eh, muy temperamental, muy del alma. Se puede notar fácilmente al leer los salmos. Era una persona con pensamientos y sentimientos muy profundos. Creo yo que David, al mismo tiempo que era un líder, que era una persona de temperamento colérico, también era una persona con un temperamento muy profundo, muy almático. Él era, acuérdense ustedes que él era un compositor, él compuso la mayor parte de los salmos que conocemos, en los 150 salmos, muchos son de él, la mayoría. Entonces era un músico y los músicos son personas que muchas veces tienen el temperamento melancólico, o sea, son personas como con sentimientos y pensamientos muy profundos y eso se nota en el alma de David cuando él comparte su alma en los salmos. Y él está diciendo aquí, dichoso aquel cuyo pecado es perdonado, cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Entonces, aquí está la médula de lo que yo te quiero compartir hoy. Hay personas que ya son dichosas, ¿sí? Aunque pasen por pruebas, las pruebas siempre las tendremos con nosotros. Jesucristo dijo, en el mundo van a tener ustedes aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Él nos está diciendo que es normal tener pruebas, pero lo que no es normal es que crónicamente la persona tenga el mismo mal. Eso ya no es prueba.
Eso es un tope, una atadura, una cadena, una esclavitud espiritual. Hay algo que no anda bien, huele extraño el asunto, o sea, huele a que hay alguna atadura de la cual la persona tiene que ser liberada. Por eso es que este tema se llama liberación total. No se llama libertad total, se llama liberación total porque hay un acto de liberación que muchos no conocen porque simple y sencillamente no les ha sido revelado y porque no les fue enseñado, no saben cómo proceder. Alguien me podría preguntar, hoy, ¿cómo puedo yo ser liberado si sospecho que hay algo en mi vida que no anda bien? Hay algo que siempre me limita. Entonces, eh, vamos, ya vimos en el primer punto, ahorita leyendo este versículo, estos versículos, que las personas viven felices y plenas cuando ya han sido perdonadas, absueltas y ya no tienen acusación ni hay en ellas engaño. Entonces, ahí está. Este primer punto nos da pie al segundo. ¿Por qué? Porque no se puede ser ese hombre dichoso, esa mujer dichosa, esa mujer plena, ese hombre pleno, si todavía se tienen cosas que no se sienten perdonadas o no están perdonadas, absueltas, hay acusación todavía interna y hay un engaño, hay algo interno que no ha sido expuesto por cualquier motivo, por vergüenza, por falta de oportunidad, por ignorancia, por lo que sea. Pero hoy esta enseñanza te saca a ti de cualquier duda, porque esto está escrito. Y vamos al segundo punto. El segundo punto sería hacer esta pregunta. ¿Cuál es el activador para una liberación total? Alguien me podría decir, Pastor Mario, ¿cómo hago entonces si yo siento, si sospecho que hay algo? ¿Cómo puedo hacer para ser libre, para que haya una liberación total en mi vida? El detonante para esta liberación es confesar el pecado y descubrir la maldad. Veamos lo que dice en el versículo 3 en adelante. Siempre estamos en el Salmo capítulo 32. Dice, mientras callé, o sea, hice silencio, no hablé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. Yo quiero que ustedes vayan pensando en personalidades. O sea, miren si usted no encaja ahí o si alguien que está cerca de usted no encaja ahí y le va a poder ayudar o se va a poder ayudar a usted mismo. Mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer. Mi lozanía se volvió aridez de verano. Versículo 5. Te confesé mi pecado. Aquí viene el cambio. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En el versículo 5 nos está dando una clave tremenda. Versículo 6 dice, por eso, dice, todos tus fieles orarán a ti mientras mientras puedas ser hallado. Aunque sufran una gran inundación, las aguas no lo alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me libras de la angustia, tú me rodeas con cáticos de libertad. Mira esas tres frases finales, qué importantes. Versículo 7. Tú eres mi refugio. O sea, ¿no le ha pasado a usted que no encuentra usted cómo librarse de ciertos sufrimientos en su vida y no encuentra un refugio? Pues Dios es nuestro refugio, Jesucristo es nuestro refugio. Cuando nosotros le buscamos para ser liberados, dice, tú me libras de la angustia. O sea, que hay un rompimiento. Antes se sufría, ahora ya no se sufre. Ahí arribita, unos versículos arriba, acabamos de leer nosotros, ¿verdad? Que había sufrimiento, ¿verdad? En el versículo número 3 dice, mientras me callé, mis huesos envejecieron. Eso es sufrimiento, es dolor de huesos, es reuma, es artritis, es una persona que está languideciendo, está yendo para, no para mejor, sino para peor, o sea, se está enfermando mucho, se siente una persona decaída. Dice, todos los días, dice, pues todo el día me quejaba. Una persona que no ha sido liberada, una de las características es que se queja, se queja, se queja, se queja, se queja. Nunca hay alabanza, sino lo que hay es queja. Y en el versículo 4 dice, de día y de noche me hiciste padecer. Eso habla de sufrimiento. Mi lozanía se volvió aridez de verano. O sea, no se imagina usted un bosque verde, unas plantas floreciendo, dando frutos, sino que una aridez de verano, usted se imagina un desierto en donde no hay vida.
Entonces volvamos a las últimas frases. Dice en el 7, dice, tú eres mi refugio, tú me libras de la angustia, tú me rodeas con cánticos de libertad. Entonces ahí tenemos nosotros nuestro punto número 2. Si usted entró tarde, le va a costar entender un poquito esto porque la explicación del principio era bien importante, pero afortunadamente queda grabado para que después lo vuelva a ver, se lo aconsejo. Estamos hablando nosotros ahorita en este momento de la libertad, la liberación total. No quise ponerle liberación total del espíritu, liberación total del alma, porque la liberación total es total, afecta cuerpo, alma y espíritu. Ya vimos nosotros en el primer punto, le estoy dando un repaso a los que entraron tarde. Las personas viven felices y plenas cuando ya han sido perdonadas, absueltas y ya no tienen acusación ni hay en ellas internamente engaño, no hay algo oculto. El punto número 2 que estamos tratando ahorita responde a la pregunta, ¿cuál es el activador para una liberación total? Si usted sospecha que algo en su vida está deteniendo su bendición, si usted siente que su economía, su salud, su familia, su trabajo, sus relaciones sociales no van para mejor, sino están estancadas o van para peor, puede ser que algo esté atado, hay una cadena, hay una prisión. Recuérdese que Jesucristo vino a libertar a los que estaban cautivos, a dar vida a los que estaban oprimidos. El Señor no nos acusa a nosotros por tener ese tipo de problemas, al contrario, Él nos está dando a través de ese salmo la oportunidad de ser liberados. Entonces acabamos de leer del versículo 3 en adelante en el Salmo 32, donde hemos estado leyendo, acabamos de leer que la clave está en la confesión del pecado. Mire, esto a mucha gente cristiana no le gusta porque dicen, ay, entonces vamos a volver a las viejas prácticas, ¿verdad? De la iglesia tradicional a la que pertenecíamos antes, en la cual nacimos, porque es la religión oficial de nuestro país. Y nos decían que teníamos que ir a confesarnos. Ojo acá, le voy a decir una cosa. Uno tiene que ser inteligente, sabio. Dice en la Biblia, óiganlo todo y retengan lo bueno. La iglesia tradicional tiene muchas cosas que están equivocadas, se apartaron de la Biblia, lamentablemente. Ojalá y oramos porque nuestros hermanos tradicionales vuelvan al conocimiento de la revelación de la palabra y vuelvan otra vez a encaminarse donde comenzaron, porque acuérdense ustedes que todo comenzó como iglesia cristiana. O sea, todo nació por la muerte de Cristo. Luego, más adelante ya por estatutos religiosos se fueron apartando las cosas y se empezaron a inventar libros y enseñanzas extra bíblicas que nada que ver, ¿verdad? Entonces, volvamos a la Biblia, volvamos a los principios eternos. David vivió estos principios eternos. Él dijo, mientras callé, mis huesos envejecieron. Entonces, una persona que no confiesa su pecado, sino lo oculta abajo de la alfombra de su alma, en el sótano de su alma, y dice, nadie va a saber, nadie tiene por qué saber, qué vergüenza, qué pena, pero ese pecado está ahí, y ese pecado está minando. Dice la palabra de Dios, las pequeñas zorras acaban con los grandes viñedos. Acuérdese usted que las zorras son animales que viven en cuevas. Ellas escarban muchas veces sus cuevas abajo de la tierra donde está plantada una viña, cualquier otra planta, y entonces rompen las raíces cuando están haciendo su cueva, y cuando una planta se le rompe la raíz, se muere, se seca. Entonces muchas veces hay pequeñas zorras que están cavando, están socavando nuestra libertad, nuestra bendición. Cristianos que no son plenos en su vida porque están atados, porque hay un pecado oculto. El salmista lo está diciendo con humildad y lo dejó por escrito para que todos nos enteráramos. Mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer. Mi lozanía, mi salud se volvió aridez de verano. Entonces, siéntese aquí en tu alma, sientes que no te llenas con nada, sientes que estás vacío, sientes que no puedes superar el nivel que tienes ahorita en relaciones humanas, en ¿cómo se llama? En tu qué hacer con la familia, en el trabajo, en tus finanzas, en tu salud, sientes que estás estancado o vas para atrás. Hermano, que se encienda la lucecita ahí de tu tablero, de que hay algo que está ahí mal. Hay que sanar tu alma, hay que sanar tu cuerpo, hay que sanar tu espíritu.
Esto se hace a través de la confesión del pecado. Te confesaré, versículo 5, mi pecado, no oculté, te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces ya vemos un alma que cambia de un estatus, de un pecado oculto, de un pecado que está ahí guardado, a la confesión y luego a la liberación. Dice ya en el versículo 6, por eso todos tus fieles orarán a ti mientras puedas ser hallado. Aunque sufran una gran inundación, las aguas no lo alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me libras de la angustia, tú me rodeas con cánticos de libertad. Está hablando ya de una etapa distinta, la etapa post confesión, que sería la etapa ya normal de una persona que van a venir aguas, va a venir prueba, o sea, es normal, pero ya no le van a inundar. Esa persona va a tener, van a venir las angustias, pero Dios lo va a librar de las angustias. Es lo normal que un cristiano sea librado de la angustia y viva feliz aún en medio de la tribulación. Y dice, me rodearás de cánticos de libertad. ¿Cómo puede una persona cantar libremente a Dios? ¿Cómo puede una persona alabar con libertad a Dios si está frenada, está atada, está encadenada por cuanto ha ocultado su pecado? Quiero decirles que no todas las iglesias, no en todas partes se habla de sanidad del alma. A nosotros nos encanta la sanidad del alma porque vemos frutos. Ayer yo recibí una llamada del otro lado del charco, allá por Europa, de una ovejita que nosotros cuidamos hace años. Y tuvimos la oportunidad de practicar el tema de la sanidad del alma, ¿sí? Una pareja. Y empezamos a trabajar sanidad del alma, confesión de pecados, a tener sesiones pastorales en donde en privado, ¿verdad? Oyendo, la persona sacando su alma, ventilándola, sacando cosas que jamás en la vida habían compartido con nadie. Y mire, la sorpresa es que ayer, eso fue hace más o menos más de un año, esas sesiones. Estoy hablando de poco, estoy hablando de 5 o 6 sesiones tal vez. Y ayer recibí la llamada grata, maravillosa, de esta persona diciéndome, nuestro matrimonio ha sido renovado, estamos muy bien. Muchos ministros habían probado ayudarlos y no habían podido lograr nada. Y para la gloria de Dios, Dios mostró su misericordia a través de estas ministraciones, les llamo yo, ¿verdad? O sea, clínicas de sanidad del alma. Gratuitas. Nosotros no cobramos nada por atender a alguien, por invertir tiempo en estas personas. Mi esposa y yo lo hacemos. Nos conectamos vía internet o recibimos a gente aquí en nuestra iglesia, en la oficina, cerramos la puerta y en privado, y eso queda delante todo de Dios. Hermano, hay verdades que sí son buenas, sí son de Dios, y te estoy mostrando la base bíblica. Recuperemos esas verdades que se torcieron en la iglesia tradicional y se practican mal, pues esos son otros $10, eso no es problema mío. El problema mío y mi reto y mi compromiso contigo es disponerme como pastor para ayudarte, para que tú no digas el día de mañana nadie me ayudó, no tuve a quién acudir, nunca supe cómo sanar mi alma, nunca supe cómo superar ese problema. Ahora ya no vas a poder decir eso. Y vamos al tercer punto y final. Mire usted qué bonito. Después de la liberación, este es el tercer punto. Después de la liberación viene la comprensión y la obediencia. ¿No le ha pasado a usted que a veces no entiende y que usted dice, no es que no entiendo lo que pasa, no comprendo a Dios, no comprendo las circunstancias, no entiendo qué está pasando? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Pero aquí promete la palabra que después de la liberación va a venir la comprensión, y cuando venga la comprensión a mi vida, a mi mente, a mi espíritu, entonces vendrá mi fruto de obediencia. Veamos lo que dice en el versículo 8 en adelante. Dice, yo te voy a hacer que entiendas. Aquí ya no está hablando el salmista, aquí como que se voltea la cosa y Dios empieza a hablar. Dice, yo te voy a hacer que entiendas. Voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. Eso me impresiona mucho. ¿Sabe por qué?
Porque aquellas personas que buscan a Dios para ser libres de estas cosas, siempre Dios va a estar ahí para ellas. Nunca se va a ocultar de ellas. Dice en la palabra de Dios, un corazón contrito y humillado tú no desprecias. O sea, si usted se humilla, si usted busca a Dios con todo su corazón y busca esa sanidad del alma, usted busca a los ministros de Dios, el ministro de Dios que Dios ha puesto en su vida, y usted ventila su alma, Dios no lo va a menospreciar a usted, al contrario, le va a traer una sanidad completa. Y cuando venga esa sanidad va a venir como consecuencia una comprensión y va a venir una obediencia. Resulta que la desobediencia y la rebeldía de uno muchas veces viene porque uno no entiende, ¿sí? Uno dice, no entiendo, y entonces uno se cierra y uno se pone rebelde, uno se enoja, uno se frustra. Y eso es lo peor que uno puede hacer porque está aumentando las cadenas en su vida. No vas a salir adelante enojándote, rebelándote. Vas a salir adelante obedeciendo esta palabra. Y dice, yo te voy a hacer que entiendas, a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. Me encanta porque es un Dios amoroso y misericordioso que te está diciendo, por cuanto tú te acercaste a mí, por cuanto tú te humillaste, por cuanto tú ventilaste tu alma y confesaste tu pecado y te arrepentiste, entonces yo no te voy a quitar los ojos de encima. ¿A cuánto les gustaría que Dios no les quite los ojos de encima? Que Dios le diga, te voy a tener, pero así cerquita. Me voy a ocupar de ti, es lo que te está diciendo. Y veamos y cerremos con el versículo 9. Esto es fuerte. Esto es fuerte, pero agárrese, porque esto duele un poco, pero eso es como el dolor de las vacunas, ¿verdad? Versículo 9 dice, no seas como los caballos ni como las mulas, que no quieren obedecer y que hay que sujetarlos con la brida y el freno, pues de lo contrario no se acercan a su amo. Uf, esto está fuerte. Esto está fuerte. Perdone, pero yo no lo escribí. Ahí está escrito. ¿Qué está diciendo Dios? No nos está insultando, no. Nos está diciendo que no nos pongamos rebeldes, que no nos pongamos duros. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, con estos animalitos? Yo no sé si usted ha ido al campo y alguna vez ha tratado usted de jalar o de llevar consigo a un caballo o a un asno. Miren, no le va a hacer caso. Lo que va a hacer es que se va a poner nervioso y va a huir. Ese es el instinto de ellos, porque ellos no tienen comprensión. Ellos no son humanos, ellos son animalitos. Entonces, ¿qué hace el dueño del caballo? ¿Qué hace el dueño de esos animalitos, de las mulas? Pues les ponen sus riendas, ¿verdad? Y les ponen sus frenos. Aquí ha visto usted que les ponen los frenos. Y entonces cuando el dueño del animal jala las riendas, al animal le duele aquí. Entonces ellos automáticamente se defienden haciendo caso y van con un timoncito, ¿verdad? Para donde los lleve. Solo así se puede. Si le dicen caballito, caballito, venga para acá, no hacen caso. A esos hay que ponerle riendas. Así funcionan ellos. Dios te está hablando con cariño, con amor, aquí a través de la palabra. A mí también me está hablando. Y nos está diciendo, no sean como ellos. No, 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 no. Así no. Así no. Búsquenme ustedes a mí. ¿Sí? Yo voy a hacer que entiendas. Yo te voy a enseñar el camino que debes seguir. Yo no te voy a quitar los ojos de encima. Son promesas de Dios que están por escrito. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si está escrito ahí en la palabra, se va a cumplir. Él te va a enseñar, Él te va a hacer entender, Él se va a ocupar de ti, Él no te va a quitar los ojos de encima. ¿Sí? Te está diciendo no seas entonces de esa manera. Hermano, apartémonos de nuestra necedad, apartémonos de decimos que a veces somos cabezas duras, ¿verdad? Somos como necios, somos insistentes a veces en nuestras ideas. Dejémoslas a un lado. Presentémonos delante de Dios. Busquemos al ministro responsable que está como autoridad sobre nosotros y ventilemos nuestra alma. Hermano, pero yo no puedo ventilar mi alma solito con Dios. Te voy a decir una cosa. Sí, es lo primero que tienes que hacer. Claro que sí tienes a Dios sin intermediarios. Tú solo necesitas pedirle al Padre en el nombre de Jesús y cualquier cosa te da.
Pero ojo acá con esto, es bien importante. Cuando Lázaro salió de la tumba, ya lo he dicho varias veces, ¿quién llamó a Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera? Al muerto le habló. Lázaro, ven fuera. Pues fue Jesucristo. Pero ¿quién le quitó las vendas a Lázaro? Porque ellos tenían la costumbre de ponerle una mortaja al muerto, ¿sí? Una sábana enrollada. ¿Quién le quitó esas sábanas, esas vendas? Fueron los discípulos. Jesucristo les dijo, vayan y desátenlo. Ahí está hablando, hay una figura de los ministros de Dios que son puestos por Jesucristo para desatar a los hijos de Dios. Jesucristo le dijo a los apóstoles, todo lo que ustedes aten en esta tierra será atado en los cielos, todo lo que ustedes desaten en esta tierra será desatado en los cielos. Le voy a dar un secreto. Los ministros de Dios son hombres y mujeres de Dios puestos para su servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Usted es la iglesia. Los ministros están para ayudarlo a usted y tienen autoridad para desatar. Ojo, ¿sí? No es lo mismo que uno solito trate de orar por uno mismo, ¿sí? Que no le estoy diciendo que no lo hagan, hágalo. Pero también hay momentos de tope en donde usted dice, ya probé, ya oré, tengo años y no cambio. Algo está pasando. Y le voy a decir una cosa. Me gustó mucho el testimonio que me dieron recientemente. Porque la persona que me confesó este testimonio me dice, ahora estamos restaurados, ahora estamos mejor. Ya otros ministros habían probado de alguna manera ayudarnos, pero cuando ustedes nos ayudaron, entonces pasó algo, ¿sí? Y, y me dice esta persona, ustedes tienen la autoridad espiritual para ayudar a las personas. Sigan haciéndolo, por favor. Entonces, hermano, también tienes que ser astuto, sabio, de utilizar la autoridad que Dios le ha dado a los ministros. No es que te tengas que confesar con los ministros, no te equivoques. Tu confesión es con Dios, ¿sí? Pero si un ministro necesita ayudar, necesitas que un ministro te ayude, te encamine. Muchas veces la persona no le encuentra ni pies ni cabeza a su problema. Y el ministro viene y a través de la asesoría, de las preguntas, de la plática, de la guianza del Espíritu Santo, del discernimiento espiritual que tiene el ministro, encuentra en dónde está el nudo y desata el nudo. ¿Sí? De eso se trata. Muy bien. Lleguemos entonces a nuestra conclusión. Si somos, oiga bien esto, si somos dominados por el mal, sufrimos mucho. Cuando somos liberados del pecado y de la culpa, somos felices y plenos para gozar las bendiciones de Dios. Debemos buscar a Dios y confesar nuestros pecados para ser libres. También debemos buscar la ayuda pastoral para ser conducidos en nuestra liberación total. ¿Basado en qué, Pastor Mario? Bueno, leamos el versículo 10 porque yo no quiero inventarme nada. Aquí está todo escrito. Versículo 10 dice, al malvado, oiga esto, al malvado le esperan muchas aflicciones, pero la misericordia del Señor acompaña a todos los que confían en él. Versículo 11, ustedes, los hombres justos, alégrense y regocíjense en el Señor, y ustedes, los de recto corazón, canten todos llenos de alegría. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Nos está diciendo la gente, el malvado. ¿Quiénes son los malvados? Pues éramos nosotros sin Cristo. Sí, la persona sin Cristo obviamente está alejada del verdadero bien que es Cristo Jesús, de la verdadera libertad. Dice que no hay un hombre bueno, ¿verdad? En la tierra, solamente Jesucristo, el único que no pecó, el único bueno. Ni él siquiera recibió ese halago cuando le dijeron maestro bueno. Él dijo, no. Bueno, solo el Padre que está en los cielos. Ni él recibió eso, pero sabemos que él sí es bueno. Pero ¿qué hay en nosotros sin Cristo? Maldad. Entonces, aquí lo dice, al malvado le esperan muchas aflicciones. Ya sabemos eso. ¿Sí? Ahora, óigame, ¿por qué? Porque el malvado no tiene a Cristo, porque el malvado no sabe cómo desatarse el solo, porque el malvado no sabe cómo salir de sus prisiones. Pero nosotros que tenemos a Cristo, ¿será lógico que sigamos prisioneros? ¿Será lógico que sigamos con cadenas, con ataduras, que tengamos topes? ¿Por qué no nos quitamos los topes, las ataduras, las cadenas, acercándonos a Cristo? Dice, aquí hace el contraste, ¿verdad? Dice, pero la misericordia del Señor acompaña a todos los que confían en él. Te hago esta pregunta, ¿confías tú en Dios?
¿Confías en Cristo Jesús? Entonces acércate a Él. Dile, Señor, estas cadenas ya no las quiero, estas ataduras no las quiero. He guardado mi pecado por muchos años. Lo oculté en el sótano y me ha estado afectando. Quiero ser plenamente libre. Acuérdese usted que nuestra enseñanza de Dios se llama liberación total. No liberación parcial, no liberación a medias, es liberación total. Ustedes, los hombres justos, las mujeres justas, alégrense y regocíjense en el Señor, y ustedes, los de recto corazón, canten todos llenos de alegría. ¿Quieres cantar lleno de alegría todos los días de tu vida? ¿Quieres estar pleno? ¿Quieres una liberación total? Entonces ya sabes qué hacer. Si tú no escuchaste esta enseñanza desde el principio, entraste a la mitad, te va a ser difícil entender el proceso, pero la buena noticia es que queda grabado. Por favor, te ruego que te tomes la disciplina de volverlo a oír desde el principio. Ahí están todos los versículos y las explicaciones para el proceso de obtener la libertad total. Repaso rápidamente los puntos, los leo. Punto número 1. Las personas viven felices y plenas cuando ya han sido perdonadas, absueltas y ya no tienen acusación ni hay en ellas engaño. Número 2. ¿Cuál es el activador para una liberación total? Confesar el pecado y descubrir la maldad. Y el punto número 3. Después de la liberación viene la comprensión y la obediencia. Así que vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Yo quiero que tú le pidas a Dios y le digas, Señor, reconozco mis topes, reconozco que hay cadenas, reconozco que hay cosas todavía que necesitan ser rotas, necesito ser liberado al 100%, quiero vivir pleno. Haz esta oración con todo tu corazón. Señor, aquí estamos delante de ti, reconociendo que no podemos por nosotros mismos liberarnos, que no podemos por nosotros mismos ser plenos, estar absueltos, Señor, de culpa. Padre, ayúdanos. Aquí estamos delante de ti buscándote, pidiéndote, Padre, que nos perdones, que, Señor mío, nos limpies de todo pecado, que escuches nuestra confesión de pecados, Señor, aquellos pecados ocultos, aquellas cosas que nos avergüenzan, aquellas cosas que mantenemos, Señor mío, abajo de la alfombra, en el sótano de nuestra casa espiritual, nuestra alma, Señor. Ahora, Señor, ayúdanos a ventilarnos contigo, Señor, a abrir nuestro corazón a ti. Ayúdanos a buscar a los ministros, a aprovecharlos, Señor. Libera mi alma, libera mi cuerpo, libera mi espíritu. Señor mío, te pido ahora como pastor que hagas libre, Señor, a esta grey, a estas ovejas maravillosas, a las personas que escuchen, Señor, este video, que sean libres de sus cadenas, libres de sus prisiones, que sean desatados de toda cadena espiritual en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, por tu poder, Señor, por tu palabra, por la obediencia a tu palabra, Señor. Ayuda a cada creyente tuyo en sus procesos, Señor. Llévalos en ese proceso, Señor, de liberación, en ese proceso de plenitud. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.